Muy buenas noches, jueves 27 de julio arrancamos ya con el cierre de Wall Street, con las noticias del día, con las claves de la jornada y lo hacemos mirando hacia Europa. Banco Central Europeo, ayer ya le tocó dar la cara a Jerome Powell, subir esos 25 puntos básicos y dejar todo lo que se esperaba en tierra de nadie. Que si a lo mejor subimos, que si a lo mejor pausamos, que si a lo mejor volvemos a subir, nadie sabe, ni el propio Jerome Powell sabe lo que va a hacer en las próximas reuniones, porque se aplica en el método meeting by meeting, como dice José Antonio Bizner, partido a partido, para así no jugársela y poco a poco ir tomando las decisiones que les dicen los últimos datos. Los dos últimos datos de CPI y de PCE, de datos de inflación, son lo que dijo ayer Jerome Powell que va a analizar para tomar las próximas decisiones. Pero hoy le ha tocado al otro lado del charco, al Banco Central Europeo. Subir 25 puntos básicos ha sido lo que todo el mundo esperaba y esa ha sido también la decisión que ha tomado Christine Lagarde junto con su equipo del BCE. Parece ser que la decisión, como han comentado, ha sido unánime. Todo el mundo ha estado de acuerdo en esa decisión, todo el mundo quería 25 puntos básicos y de nuevo, siguiendo los mismos pasos de la Reserva Federal, Christine Lagarde ha dicho que no saben lo que pasará en septiembre, que puede que suban o que puede que pausen. Deja la puerta abierta a una posible pausa, pero tampoco asegura nada. Si los datos siguen mostrando una inflación, como ella misma ha dicho, persistente, sobre todo ahora con el rebote de las materias primas, que enseguida miraremos hacia el petróleo, eso va a hacer que tengan que tomar de nuevo la decisión de subir otros 25 puntos básicos. Mientras tanto, lo que ha asegurado la presidenta del Banco Central Europeo es que no va a haber bajadas de tipos de interés. Se lo han preguntado, incluso se ha cabreado, ha dejado muy claro, no haremos bajadas. Me comprometo a ello. Javier Luengo, que ha sido enviado ahí a Frankfurt, se ha desplazado para Negocios Televisión para ver toda esta jornada y comentarnos también lo que ha ocurrido en el BCE. Cuéntanos, Javier. Sí, ¿qué tal, Javi? Muy buenas noches. El Banco Central Europeo, este Consejo de Gobierno de Christine Lagarde, eleva los tipos de interés una vez más. Los hace esta vez hasta dejarlos en el 4,25% para los tres referenciales, para el de depósitos, para el de préstamo marginal y también el de refinanciación. Está en el nivel más alto, en cualquier caso, desde julio de 2008. Comunicado del supervisor que, ojo, deja una novedad sobre la mesa y lo hemos comentado aquí en Negocios Televisión a lo largo de toda esta jornada de intensa actividad aquí en Frankfurt. Se suprime la frase que hasta ahora estaba presente en todos los documentos del BCE de llevar los tipos a unos niveles tan restrictivos como sean necesarios para mantener a la economía enfriada sin llegarla a meter en el congelador. Estaba todo guionizado, más después también de que Jerome Powell ayer en la Reserva Federal, en vez de extender la pausa, también se decidiera por endurecer aún más la política monetaria e incrementar en otro cuarto de punto porcentual los tipos con el dólar. ¿Cómo ve la economía el Banco Central Europeo? Ha sido el corazón de la rueda de prensa de Lagarde en esta jornada. Bueno, en definitiva, o en resumen, lo ve todo un poco más deteriorado que hace unos meses. En este momento, decía la presidenta Lagarde, ya se está empezando a desacelerar toda la economía de lo que hasta ahora estaba haciéndose en el mercado de la industria, en la manufactura, pero también en los servicios. Está empezando a haber poco a poco una caída de la actividad. El principal problema que ha señalado la francesa, el mercado laboral, que sigue siendo suficiente fuerte como para mantener el consumo privado y eso, mantener la inflación, la subida de precios como uno de los principales objetivos a batir por el Banco Central Europeo. Si se mantiene fuerte, decía Lagarde, el mercado laboral, esto va a ser un problema para nosotros. Todavía no se puede declarar la victoria a la inflación, no se puede declarar por cumplido ese objetivo de subida de precios, un 2% de dato interanual. Podremos subirlas o mantenerlas en cuanto a reuniones futuras, es lo que ha dicho Lagarde sobre tipos de interés en septiembre, a final de año, pero en ningún caso esperamos ni pasarnos de frenada, ni irnos lo suficientemente altos como para haber llegado a enfriar tanto a la economía que entre en recesión, como la técnica en la que ya está un país como Alemania. Y ojo, porque el Banco Central Europeo ha sido otra de las noticias del día. Ha dejado de remunerar las reservas mínimas que exige a las entidades bancarias el supervisor de Frankfurt. Un golpe
que alivia las transferencias netas que la institución hacía al sector. Las reservas mínimas, así para que se entienda todo un poco, son el conjunto, el nivel de fondos que las entidades de crédito de la zona euro deben mantener dentro de su banco central y que permiten a las entidades responder a los cambios monetarios en el corto plazo. Dice Lagarde que esto se ha reducido para poder conseguir una mejor y más eficaz transmisión de la política monetaria. ¿Por qué esta noticia, este movimiento llega ahora? Bueno, según el BCE, porque va a ser así más efectiva su lucha y su guerra contra la inflación. Este cambio se va a hacer efectivo a partir del próximo 20 de septiembre y en consecuencia la subida de tipos, dice Lagarde, funcionará mejor sobre el enfriamiento de la economía. En cualquier caso, sobre la liquidez de los bancos ha sido una de las preguntas que ha quedado pendientes. Justo acababa la rueda de prensa. Queríamos haberle hecho esa pregunta de qué va a pasar y si confía o no en la liquidez de las entidades bancarias de la zona euro, después de conocer que puede que aumente el BCE los requerimientos de capital a las principales entidades. Silencio sobre este tema aquí en Frankfurt y pendientes de nuevas comunicaciones y comparecencias que hagan a lo largo de los próximos días hasta septiembre, hasta la próxima reunión de política monetaria, los diferentes gobernadores de cada uno de los bancos centrales de los 20 que compartimos la divisa única. Pues efectivamente, Javier, silencio sobre esa encuesta de préstamos, esa demanda de préstamos que se conocía hace unos cuantos días para los 158 bancos europeos más grandes, donde se mostraba la mayor caída trimestral en los préstamos desde 2003. Pero no solo eso, todo se va acumulando. Como decía Javier Luengo, importante esa reunión de septiembre. Esa reunión de septiembre donde el inversor de esta reunión ya sabía que tocaban 25 puntos básicos. La pregunta es, ¿qué pasa en la siguiente? Eso sí que no lo tiene descontado el mercado. Un mercado que piensa que esta ha sido la última. ¿Por qué? Porque los PMI se han deteriorado, la demanda de crédito que les decía ha caído al máximo nivel, ha caído en una magnitud que no se veía desde 2003 y también Alemania está ahí en ese borde de recesión, o podríamos decir que está ya, con ese PMI manufacturero que roza ya los niveles por debajo de 40, en el 30 y pico por ciento aproximadamente el PMI manufacturero, a medida que se deteriora también la actividad en las fábricas. Mientras tanto, Christine Lagarde responde sobre esa próxima reunión de septiembre. So we are deliberately data dependent, and we have an open mind as to what the decisions will be in September and in subsequent meetings, because this determination based on data might vary from one month to the other. So we might hike and we might hold. And what is decided in September is not definitive. Pues tal cual podríamos imitar a la presidenta del Banco Central Europeo. Podemos subir o podemos pausar. Al final pueden hacer de todo, pero no dicen nada. Ese ha sido el protagonista de estas dos últimas reuniones de los dos bancos centrales, tanto estadounidense como europeo. Parece ser que esto es como si Christine Lagarde y Jerome Powell entrasen a un casino, fuesen a la ruleta y, como decíamos ayer, apostasen a todos los números. Básicamente no han dado ningún tipo de pronóstico sobre qué podría pasar en las próximas reuniones. Mientras tanto, lo que sí está pasando es que la crisis del real estate, la crisis inmobiliaria, ya está llegando a la inversión europea. Aparte de los préstamos, que vemos esa demanda de préstamos caer, también toca al real estate. José de la Morena, cuéntanos qué está pasando. No habrá recesión, pero desde luego algunos de los datos son para llevarse las manos a la cabeza. Por ejemplo, las transacciones inmobiliarias a niveles de 2010, si hablamos de la inversión inmobiliaria comercial en Europa. En total ha caído un 58%, 34.400 millones de euros de inversión. En Reino Unido están 9.200, pero claro, Reino Unido con la crisis que está viviendo, galopante, ha visto cómo caía esa inversión un 54%. En Alemania ha caído un 39%, un 43% en Francia, en Suecia un 57% o en España hasta un 62% ha caído esa inversión inmobiliaria. Estamos hablando de cifras, insisto, que nos llevan a pensar en el año 2010 y que vienen hablando sobre todo del trastorno que hay en los mercados inmobiliarios debido en su mayoría tanto a los cambios
de precios como sobre todo la subida de los tipos de interés que no terminan de ajustar la inflación y que siguen al alza, como hemos visto incluso en el día de hoy de nuevo con protagonismo para el Banco Central Europeo. Hasta junio, acuerdos valorados, insisto, en 34.400 millones de euros, el nivel más bajo desde 2010, según el índice del MSCI Real Assets. Oficinas, que fueron el segmento que más afectado se ha visto, transacciones que han caído un 68%, los hoteles han caído un 36%. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que hay una crisis dentro del commercial real estate, lo hemos hablado en diversas ocasiones, están viendo los volúmenes en este gráfico con caídas de en torno al 60%, insisto, un 58% para toda Europa, pero caídas muy muy fuertes. En Italia la caída, insisto, aunque la inversión es menor en términos porcentuales, por ejemplo, la caída es de casi un 73% en Italia. En fin, estamos viendo caídas muy muy fuertes y en Reino Unido más o menos se mantienen a pesar de todo, pero les decía, hay claramente una crisis dentro del real estate, hemos hablado de ello en distintas ocasiones, incluso hemos vinculado algunos de estos aspectos a la posibilidad de que afecte incluso al sector bancario. Es verdad que en el viejo continente todo esto en teoría está provisionado, es decir, la banca, dentro de todo lo que tenga inventariado dentro del sector del ladrillo, ha tenido ya que hacer y realizar una serie de provisiones con cargo a los balances de los ejercicios, es decir, que en teoría todo esto está bien contabilizado y no debiera de ser un problema para los bancos en Europa, porque, insisto, tienen una serie de provisiones preparadas por si se produjeran los impagos. Es verdad que no se han llegado a producir, al menos en Europa no hemos tenido grandes movimientos, al margen de Suecia, donde hemos visto esa inversión cayendo un 57%, pero no hablamos solo de la inversión. En Suecia han quebrado grandes inmobiliarias, o unos se han tenido que comer a otros dentro de una crisis que no vivieron prácticamente ni en 2008. Eso es verdad que ha ocurrido. Pero al margen de ese factor, la realidad es que en Europa se aguanta con cierta solvencia y que preocupa, por ejemplo, el real estate comercial, preocupa mucho más la afectación que pueda tener con la banca americana. Hemos visto incluso como algunos hoteles e incluso oficinas en Detroit, por ejemplo, se dejaban edificios enteros ya sin pagar y se le daban las llaves prácticamente a la entidad financiera, y eso sí preocupa. Sí hay detrás del real estate una preocupación real. Es verdad que todos los analistas apuntan a que no es crisis lo que hay detrás del commercial real estate, o no va a generar una crisis, más allá de que dentro de ese sector sí la haya, pero no va a generar una crisis bancaria, no va a generar un colapso. Bueno, es uno de los aspectos que desde luego en Negocios Televisión, como siempre, vigilamos, con una caída de inversión que, como ven, en Europa ha llegado. No era un sentir de la ciudadanía, sino que dato a dato está ahí. Esa caída de la inversión, y es importante que también se valore. El contagio a los bancos, de momento ni está ni parece que se le espere, pero vamos a ver, porque, insisto, dentro de la multitud de datos positivos que conocemos, la realidad económica es que en Europa se pierde poder adquisitivo, que en Europa hay unos tipos de interés altos y que en Europa hay una inflación subyacente muy muy pegajosa. Vamos a ver también con las altas temperaturas y cómo se acerca el próximo invierno, y si cambian también a ser demasiado bajas y por lo tanto hace falta demasiada energía. Vamos a ver si los precios no siguen disparados, es decir, no terminan de corresponderse muchos de los datos de crecimiento y esos datos tan positivos que muestran desde determinados gobiernos, no termina de corresponderse con muchas de las realidades de los ciudadanos en Europa. Especialmente es verdad para el Banco de Inglaterra, más la preocupación es mayor, especialmente el Reino Unido, decía, lo están pasando peor, pero insisto, los datos, el optimismo no se corresponde, parece, con lo que se sufre, y este tipo de datos de inversión sí que hablan de que claramente o bien la inversión se está moviendo a otro lado, o hay fondos retirándose claramente ante lo que pueda pasar. Y hablando también en términos económicos, José de la Morena, miramos hacia Turquía, donde de hecho el Banco Central está preveyendo un aumento en la inflación que rondase el 60%. Cuéntanos más sobre esto y cuáles serían las implicaciones. O no nos enteramos nosotros o algo está pasando en Turquía. Esperan una inflación en el entorno del 60%. La subida de la inflación para final de año. La última vez que echaron cuentas esperaban que fuera del 22%. Venía de estar en el entorno del 38% en el pasado mes de junio, pero esto no es lo peor. Ya saben que ha cambiado de banquero central, que quien ha llegado ahora, que es, quien ha sido nombrada, Hafid Gaye Erkan, nombrada gobernador del Banco Central de Turquía en junio, viene de esas políticas de Wall Street, como banquera central, desde luego está siguiendo una línea
bastante más heterogénea, heterodoxa, si me permiten. Es decir, subir tipos de interés para enfriar la demanda y tratar de recortar en lo máximo posible los beneficios que saca la banca para provocar que suban todavía más los tipos los propios bancos en las cesiones de crédito. Es decir, enfriar la demanda a toda costa. En eso está el Banco Central, que efectivamente está provocando una crisis económica importante. Insisto, esperan que la inflación alcance el entorno o por debajo del 2% para 2026. Porque para este año lo que esperan es un pico fuerte. Que, insisto, si sube un 60%, tal cual está ahora, podríamos ver subidas, si de verdad sube todo esto, que toquen alrededor del 80%. La subida de la inflación este año es una subida fortísima. Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, hasta ahora había llevado una política totalmente contraria. Es decir, no le importaba tanto que el personal se endeudara, siempre que lo pudiera hacer a un coste barato, y no le importaba tanto que la inflación, tuviera ciertos repuntes, siempre que no repercutiera esto o toda esta política en la ciudadanía en sí, que efectivamente vive hacia arriba y vive en una política de expansión, sin tener tampoco claro que toda esa demanda se esté quedando dentro, es decir, sin tener tampoco claro que esa riqueza que se genera se quede dentro del país. Pero es verdad que ante esos detalles de que la economía podría estar generando en exceso hacia afuera, Erdogan cambió de Banco Central tras las elecciones. Es verdad que una vez ya obtuvo los apoyos necesarios, cambió esa política. Ahora está generando una crisis económica la Erkan, la nueva directora, la nueva presidenta del Banco Central turco, y esperan que aún así, a pesar de estas subidas muy fuertes, las ha más que duplicado las tasas de interés en los últimos meses, espera que aún así suba mucho, en el entorno del 58%, insisto, 60%, la inflación, todavía desde el punto en el que está hasta final de año. Luego empezará a bajar, insisto, pero solo espera que caiga por debajo del 2% hacia 2026, principios de 2026. Es decir, que todavía le queda mucho por ver y vivir a la inflación en Turquía. ¿Va a aguantar todo esto Erdogan? Eso es lo que habría que ver, porque es verdad que es una persona elegida por él, es verdad que sabía que iba a haber ese cambio de rumbo en el Banco Central turco, pero cuidado, porque la última vez que un banquero central subió tanto los tipos de interés en Turquía fue despedido en el año 2021, porque, insisto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan no es partidario de este tipo de políticas siempre que se apriete en exceso a la ciudadanía, es decir, no es partidario de generar una recesión profunda. Vamos a ver si con lo que hay, con lo que se está viviendo, con los distintos acuerdos que está logrando Erdogan gracias a esta división de bloques económicos del mundo, donde es verdad que él camina en el centro y está consiguiendo acuerdos comerciales con uno y otro lado, vamos a ver si eso le basta para generar una recesión relativamente leve a la vez que baja la propia inflación. Pero todo eso, insisto, está por ver. De momento lo que hay son subidas muy fuertes y predicciones de subidas en la inflación, subidas de tasas fuertes y predicciones de subidas aún así en la inflación también bastante fuertes para este 2023, que, insisto, tocarán un pico antes de comenzar con caídas, ligeros repuntes hacia finales del 24 y de nuevo descensos para tocar ese entorno del 2% a finales de 2026. A ver también si aguanta la propia banquera central, la Erkan, si aguanta en el cargo con todos estos devenires que están al caer, y si Erdogan aguanta efectivamente una política de tipos de interés tan agresiva, algo que no hizo en 2021 cuando, insisto, ya despidió al que entonces presidiera el Banco Central turco. Muchas gracias, José, y enseguida volvemos contigo para tema geopolítico, pero mientras tanto, y última noticia económica también del día de hoy, hablamos del PIB de Estados Unidos. Se ha presentado, mientras el BCE anunciaba esa subida de tipos de interés de 25 puntos básicos, en el otro lado del charco, Estados Unidos presentaba su primera lectura. Recuerden que son hasta 3 lecturas, 3 revisiones del dato de PIB, pero ya presentaba la primera lectura del segundo trimestre de este año, de 2023, el periodo que abarca desde principios de abril hasta finales de junio, y la economía ha crecido a un ritmo superior en términos reales a lo que se esperaba. 2,4% ha sido el crecimiento otorgado por el dato por la BEA en esta primera lectura de este PIB. Quedan otras 2 lecturas donde se revisará. También se ha reducido el PCE del trimestre, la inflación del trimestre, tanto subyacente como general. Eso también ha permitido que lo que es el crecimiento real pueda potenciarse, pueda subir del 2% que mostró el primer trimestre del año al 2,4%. Pero enseguida vamos a ver en términos nominales cómo está creciendo la economía. Esto en las claves de Wall Street, ahora en unos minutos. Pero antes, pasando al tema geopolítico y hablando ahora mismo del tema del grano, miramos junto a nuestra compañera Marta Vilar la recompensa que va a dar el presidente ruso Vladimir Putin a países africanos aliados. Ha prometido entre 25.000 y 50.000 toneladas de cereales. Marta Vilar, cuéntanos.
Putin aprovecha que Rusia se ha retirado de ese acuerdo del grano para hoy tener un gesto con África. Vladimir Putin, en ese discurso inaugural de la cumbre con los países africanos que se está celebrando en San Petersburgo, les ha prometido a 6 de los países de África mandarles grano de forma gratuita totalmente. Esta mañana ha sido cuando ha hablado el presidente Vladimir Putin y ha aprovechado esa cumbre para anunciar que Rusia puede reemplazar a Ucrania como proveedor de cereales para las naciones africanas. Ha dicho que Moscú va a estar listo para comenzar a suministrar grano de forma gratuita a 6 países africanos dentro de 3 o 4 meses. Y ha nombrado a Burkina Faso, a Zimbabue, a Mali, también a Somalia, República Centroafricana y Eritrea como esos países receptores del grano de Rusia de manera completamente gratuita. Pues ahí lo tienen, entre 25.000, como les comentábamos, y 50.000 toneladas de cereales a los países que indicaba Marta. Y también Marta Vilar, mirando hacia China y hacia el apoyo a Rusia, ha salido un informe esta misma tarde de inteligencia de Estados Unidos diciendo que China está probablemente suministrando tecnología para el ejército ruso. Cuéntanos, ¿qué es lo que dice ese informe? Estados Unidos acaba de publicar un informe de inteligencia que, atención, estaría sugiriendo que China está ayudando a Rusia a evadir las sanciones occidentales. Lo está publicando ahora mismo la agencia Reuters, que dice que China estaría ayudando a Rusia para evadir esas sanciones occidentales y probablemente esté proporcionando también a Moscú tecnología militar y también tecnología de doble uso para utilizar en Ucrania. Así lo asegura un informe de inteligencia de Estados Unidos no clasificado que se habría publicado en el día de hoy. La evaluación de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional ha sido publicada hoy por el Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes y habla precisamente del hecho de que China podría estar proporcionando esa tecnología militar y de doble uso, algo que aquí en Negocios Televisión les contábamos por ese reportaje que había realizado la revista, en este caso Político, que, anunciaba o informaba más bien de esas transacciones que se estaban produciendo entre compañías chinas y compañías rusas de tecnología que podía ser catalogada como equipamiento militar de doble uso, es decir, por ejemplo, cascos que son vendidos como cascos para utilizar en juegos como paintball, pero que realmente pueden utilizarse también en la guerra. Efectivamente, lo que decía Político era que eso estaba sucediendo, que había compañías chinas vendiendo ese tipo de equipamiento militar, que no armas, equipamiento militar a Rusia, y que ahora mismo estaría confirmando un informe de inteligencia de Estados Unidos. Pues veremos a dónde lleva ese informe, Marta. Por otro lado, y por último también, por concluir estas noticias del día en la parte geopolítica, Francia está advirtiendo de un nuevo imperialismo en la región del Indo-Pacífico. José de la Morena, de nuevo, cuéntanos. Ojo a la vuelta importante de Emmanuel Macron, que está recorriendo la región del Indo-Pacífico y ha dicho que hay riesgos de que se dé allí un nuevo imperialismo en esa región de Indo-Pacífico, una región donde Estados Unidos, por cierto, está realizando también una gira y donde China ha ido extendiendo su presión y sobre todo su influencia en determinadas áreas, pero no se ha referido, o no directamente, Macron ni a uno ni a otro. Es verdad que ha dicho que va a haber que hay un nuevo imperialismo y que en esa visita que está haciendo en la región del Pacífico, allí China está, como les digo, con distintos pactos de seguridad, pactos comerciales con distintos países, extendiendo un poquito esa zona de influencia, pero también está en lo mismo Estados Unidos. Lloyd Austin, por ejemplo, está viajando a distintos lugares, lo lleva haciendo toda esta última semana. Ha visitado, por ejemplo, Papúa Nueva Guinea para, dice, profundizar en los lazos y lograr también un nuevo pacto de seguridad entre precisamente Papúa Nueva Guinea y Estados Unidos. Es decir, que va habiendo una influencia fuerte de uno y otro, y sin nombrar ni a uno ni a otro, pero dice Emmanuel Macron, el presidente francés, que es peligroso que haya un nuevo imperialismo en la zona. Él está apostando, evidentemente, porque se impulsen las relaciones comerciales con Francia. No ha nombrado a ninguno de los dos. Lo que busca es defender esos intereses franceses, proyectar a Francia como una alternativa dentro del Pacífico. Hay que recordar que 1,5 millones alrededor de 1,5 millones de franceses viven en esa región y que, cuidado, en las distintas bases, Francia tiene más de 7.000 soldados.
en esa zona del Indo-Pacífico, que no le es ajena en cuanto a intereses comerciales. Emmanuel Macron, insisto, diciendo que textualmente en Indo-Pacífico y especialmente en Oceanía está apareciendo un nuevo imperialismo y nuevas lógicas de poder que amenazan la soberanía de numerosos estados que a menudo son más pequeños y más frágiles. Hay que recordar que Emmanuel Macron visita de esta forma esta zona, casi es la primera visita desde la independencia, por ejemplo, de Vanuatu, una gira que le va a llevar por todas las islas polinesias y que terminará en Nueva Caledonia, un lugar, por cierto, rico en níquel. No da puntada sin hilo tampoco Emmanuel Macron cuando está buscando determinados socios, y aunque critica ese nuevo imperialismo, pues él va evidentemente también a estrechar lazos comerciales. Veremos en qué queda, qué saca Francia de todo eso, pero no deja de ser curioso que sea el presidente francés quien advierta del imperialismo sin mencionar a Estados Unidos ni a China, que son claramente quienes más están extendiendo su influencia, sus alas por todo ese territorio. Pues muchas gracias, José de la Morena. Con esto cerramos las noticias del día.